¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta edición de La Caja Negra, en este horario especial de verano, vamos a tocar el tema que fue noticia la semana pasada y que nosotros lo habíamos denunciado a través de una serie de investigaciones en el diario La Nación, y tiene que ver con el tema de cómo se accede de una manera tan poco rígida, por decirlo de alguna manera, a los famosos extractos de las llamadas telefónicas de políticos, parlamentarios, empresarios, abogados. Estamos hablando que detrás de todo esto hay un esquema de personas que se dedican a utilizar documentos públicos aparentemente de contenido falso, aparentemente, porque entre paréntesis, mañana, sobre el caso de la fiscal Brígida Aguilar y la investigación en curso, va a haber novedades. Y tiene que ver también con esta diligencia que solicitaron los políticos Efraín Alegre, Rafael Filisola y la senadora Desiré Masi, bajo patrocinio de los abogados Guillermo Duarte Cacabelos, quien hoy enseguida vamos a hablar con él sobre el caso en particular. Lo que preocupa en toda esta historia es cómo, por ejemplo, una telefónica proveyó vía correo electrónico una información tan importante sin ni siquiera chequear si ese correo al cual remitieron toda esa información era un correo institucional. De eso vamos a hablar esta noche. Para contextualizar este tema te presentamos este informe. En otra nota con sello del fiscal Aguilar, pidieron extractos de Efraín y Marito. El 28 de noviembre de 2017, en otra nota remitida a la empresa Tigo Paraguay con la supuesta firma y sello de la fiscala Brígida Aguilar de la Unidad Penal número 1 de J. Augusto Saldívar, se solicita extractos de llamadas entrantes y salientes, como también mensajes de textos entrantes y salientes de 12 personas. En la nota se lee que el pedido es de carácter urgente y que debe ser remitido a la sede del Ministerio Público o al correo institucional fiscaliaaugustosaldívar@gmail.com o en mesa de entrada de Tigo, a fin de que la funcionaria Silvia Noelia Velázquez, con cédula de identidad número 3.813.721 y continúa. El escrito invoca la causa número 299/17, persona innominada sobre SHP a determinar. Según el sello de la empresa telefónica, la nota se recibió el 30 de noviembre de 2017. Al averiguar a quienes pertenecen los números solicitados en la referida nota, saltan los siguientes nombres de políticos, parlamentarios, fiscales y el secretario privado del presidente de la República: Efraín Alegre, Rafael Filisola, Desiré Masi, Mario Abdo Benítez, Enrique Baqueta, Arnoldo Vins, Luis Alberto Wagner, Robert Acevedo, Arnaldo Franco, Aldo Cantero, Eugenio Campos y Dionisio Amarilla. A diferencia de la nota del 20 de octubre remitida a la telefónica por la misma agente fiscal, quien afirma desconocer el pedido y que alegó falsificación de firma, esta vez la empresa Tigo no remitió los extractos de las llamadas telefónicas solicitadas, sino que envió una nota a la sede de la unidad fiscal de J. Augusto Saldívar a nombre de Brígida Aguilar. En dicha nota de fecha 12 de diciembre, firmada por el abogado Miguel Almada, gerente de asuntos legales de la compañía telefónica, y dirigida a la agente Aguilar, solicita identificar en legal y debida forma la causa número 299/17 con sujeto, objeto y causa, para así establecer un equilibrio entre los derechos fundamentales de aquellos y la potestad que el poder público tiene de ingerir sobre los mismos. Según la copia de la nota que la empresa Tigo remitió a nombre de la fiscala Brígida Aguilar, el documento fue recibido en la Unidad Penal número 1 de J. Augusto Saldívar por el abogado Oscar Correa, secretario fiscal, en fecha 12 de diciembre de 2017 a las 12:20 horas, según consta con su sello y su firma. La pregunta que surge acá es la siguiente: ¿el secretario fiscal de J. Augusto Saldívar, Oscar Correa, entregó la nota de Tigo a la fiscal Aguilar? Si efectivamente lo hizo, ¿por qué la fiscal no denunció el hecho de que supuestamente le falsificaron su firma ya en ese momento, al tener conocimiento de una solicitud que supuestamente no la hizo? Si no recibió la nota dirigida a su nombre, ¿quién recibió el escrito de Tigo? Sobre este caso en particular y la investigación que lleva adelante la fiscal Marlene González,
Me acaban de pasar esta información. Mañana va a haber novedades muy importantes en relación a este caso. Fiscalía J. Augusto Saldívar, el viernes de la semana pasada, se incautaron 9 computadoras en esa unidad fiscal. Hoy esas computadoras están en el laboratorio forense para el peritaje correspondiente y de una de esas computadoras casualmente desapareció un disco duro. Se presume que de una de esas computadoras, desde donde desapareció el disco duro, se habrían elaborado las 2 notas. La primera, que tiene fecha 20 de octubre, con la supuesta firma de Brígida Aguilar, esa nota que sí se respondió. Y la segunda nota, que tiene fecha 28 de noviembre, en la que se invoca otra causa y en la que aparece una lista de ¿cuánto? Casi 20 políticos parlamentarios. Esa nota no se enviaron los extractos, pero sí la empresa telefónica responde a la unidad fiscal pidiendo más información, más detalles. Pero mañana vamos a estar atentos. La información que me pasan, va a haber novedades en relación a esta investigación. Tiene que ver también con este pedido de diligencia que ayer patrocinó el abogado Guillermo Duarte Cacabelo. Vamos a hablar con él esta noche. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Un saludo para vos y la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que ustedes ayer le enviaron este escrito en nombre de Efraín Alegre, Rafael Filisola, Desiré Masi? Firmaste vos el escrito y tu colega Santiago Lovera. ¿Qué es lo que plantearon? Bueno, en primer lugar nos presentamos como parte afectada por la investigación penal que se decidió abrir a cargo de la fiscal Marlene González, que inició con la investigación de incluso la propia denuncia de la fiscal Brígida Aguilar, que denunció falsificación de su firma. Sí. Luego, por los medios de prensa nos enteramos que se presentó el señor José Ortiz, bajo patrocinio también de otro colega, a denunciar su calidad de perseguido o de investigado, y denunció persecución penal de inocentes por uno de los oficios que vos habías publicado, que sí, es la causa 278, que es de octubre. Pero nosotros también somos afectados por el oficio el oficio de noviembre, sí, que es en la causa 299, sí, donde cuando surge ese oficio surgen los números de la senadora Masi, del candidato a la presidenta de la República, Efraín Alegre, del doctor Rafael Filisola, del otro candidato a presidente de la República, Mario Abdo, del senador Enrique Baqueta, de otros senadores y otras personas. Entonces, todas esas personas reúnen la calidad de víctima por estar afectada su intimidad sin que exista una causa de justificación, porque ese oficio no es causa de justificación, porque no hay una investigación penal respecto a ellos que valide, que se levante la inviolabilidad de la intimidad. Entonces nos presentamos para poder colaborar, porque creemos realmente que esto es grave, de que haya un esquema paralelo a todo lo que es el Ministerio Público, que utilice una pantalla de aparente legitimidad en la extracción de datos de las telefónicas, y que eso después se utilice con fines que todavía no sabemos, que se tienen que determinar. Ahora, en este caso, en este esquema del que hablas, doctor, convengamos que están todos, de todos los colores, de todos los sectores. Afectados, porque en la primera nota, que ya que mencionaste el caso de Ortiz, que presenta una denuncia a través del abogado Julio Alonso, ese oficio aparentemente fraguado, eso es lo que dice la fiscal Aguilar, ese sí se respondió. Sí. Y el contenido de esa... Según digo, sí, bueno... Claro, no, la empresa telefónica dice que sí respondió. Que remitió por lo menos a ese correo electrónico, al Gmail, que entre paréntesis, ese Gmail no veo que tenga nada de institucional, pero, y el contenido de esa, ahí es donde me gustaría entrar en detalle, el contenido de la respuesta de ese primer pedido, de la nota de octubre, después eso se publicó en algunos medios. Por ejemplo, no sé, es lo que menciona el senador Blas Llano, que figuró allí, que se publicó en algunos medios, y otros casos incluso que se le vinculó al caso 31M. ¿Eso es así? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que no tiene absolutamente nada que ver
esas notas de Brígida Aguilar que ella reputa apócrifas o que no provienen de ella, no tienen nada que ver con el caso 31M. Yo quiero que se entienda bien que el caso 31M toma el cariz de una investigación relevante desde el punto de vista del cruzamiento de llamadas a partir de que nosotros accedemos a los números telefónicos de los integrantes de las fuerzas policiales. No. Eso ya, los primeros fiscales que intervinieron inmediatamente pidieron informe a la Policía Nacional de los números de teléfono de todos los policías que estaban, que intervinieron desde el entonces comandante de la policía para abajo. Entonces para abajo. Y se remitieron los teléfonos corporativos y los particulares. Esa información ingresó a la carpeta fiscal y fue objeto de análisis por parte del Ministerio Público, pero desde la perspectiva de qué policía se comunicó con qué otro policía, para buscar de ese modo la reconstrucción del evento. Cuando a nosotros nos dan esto en julio, porque ahí eso fue lo que demoró, la Fiscalía demoró en darnos a nosotros esos extractos como querella adhesiva, los intimamos notarialmente y el fiscal Aldo Cantero finalmente nos entrega unos CDs que contenían los extractos de llamadas y en este caso de Sotelo. Ahora bien, del análisis que nosotros hacemos desde del número de Sotelo, es que nosotros hacemos las preguntas, no con quién habló Sotelo para dentro de las fuerzas policiales, porque entendemos que ahí se comunicaron por radio, sino que nos preguntamos con quién o quiénes llamaron a Sotelo esa noche y que podrían haber tenido interés en el proceso de enmienda, que en todo este escenario, la muerte de Rodrigo Quintana está unido a un proceso que es el proceso de enmienda, que esa tarde, el 31 de marzo, se había reunido el Congreso en la sala del Frente Guazú. Bueno, entonces nosotros queríamos buscar, quiénes tenían interés en que se pueda atracar el PLRA. Y entonces eran los que estaban en ese momento, según una hipótesis, a favor de la enmienda. Nos preguntamos si es que había comunicaciones de Sotelo en estos momentos relevantes con este tipo de senadores o autoridades, y ahí es que surgen números del propio extracto de Sotelo, que es de la compañía Tigo, voy a decir, porque es lo que estamos discutiendo. Cuando sale el número de Sotelo, sale ya también el otro número y a quién pertenece. Y sale el número que pertenece, por ejemplo, a Las Ventanas S.A., otro número a Palermo. ¿Quién hace la construcción, el cruce propiamente? Nosotros. ¿Ustedes hacen? Nosotros hacemos con nuestros técnicos y preparamos un escrito. Donde nos presentamos a la Fiscalía proponiendo diligencias que hacemos, creo que fines de julio o principios de agosto nos presentamos a la, a la Fiscalía y le decimos, señores, queremos que se pidan los extractos de estos números de teléfono que aparecen, comunicándose con el comandante de la Policía Nacional y que podrían tener relevancia. Esos extractos, cuando usted dice que figura en la carpeta fiscal de los policías que tomaron intervención el 31, del comandante para abajo, todos agentes policiales, de ahí ustedes construyen, porque la información que está en la carpeta fiscal no está con el cruce propiamente, ¿verdad? No. Es un trabajo que ustedes después hicieron. Y que en base a ese documento. Claro, y que después el laboratorio forense corroboró de que era correcto nuestro cruzamiento de llamados. Y cuando nos costó mucho que el laboratorio forense haga este cruzamiento, porque acá hay que entender algo, Jorge. Al laboratorio forense, todas las causas del país le remiten sus cuestiones técnicas para el análisis. Sí. Y si uno le remite sin hacer las preguntas que uno tiene como hipótesis en su carpeta fiscal, los pobres técnicos de ahí no tienen cómo averiguar o cómo inventar qué buscar. Entonces, como la Fiscalía nunca le había preguntado esto, porque siempre la Fiscalía quiso partir de la premisa de que la policía llegó persiguiendo a jóvenes y por eso no requería orden de allanamiento, nosotros demostramos, primero vimos los circuitos cerrados y dijimos, no, espera un poco, acá no fue una persecución, no hubo flagrancia, acá se ingresó y se llegó en forma concomitante de diferentes contingentes. ¿Cómo esta gente llega coordinada? Nos preguntamos. Y ahí empezamos a analizar. Pero lo que quiero graficar es que los números de José Ortiz, incluso Llano, incluso Basilisa Vázquez, incluso otras personas, surgen por haberse comunicado ellos con Sotelo, o Sotelo con ellos. Entonces nosotros pedíamos estos cruzamientos de llamadas, pedíamos estos extractos y la fiscal Raquel Fernández se negó. Porque ahí habría que hacer un paréntesis. Cuando una de estas personas
que acabas de invocar, consultativo, ¿cómo es que se obtiene, cómo es que aparece, se publica en algunos medios incluso, cruces de llamadas de míos, ¿verdad? Que yo no tengo nada que ver en la causa hasta ese momento? Sí. Y ahí es cuando la empresa Tigo responde, nosotros no enviamos nunca ningún cruce de llamadas. O sea, ningún extracto, pues, una cuestión para hablar técnicamente, ¿verdad? Ningún extracto. El único extracto que nosotros remitimos es el que supuestamente tiene la firma de Brígida. Bueno, en realidad yo también me entero de la firma de Brígida cuando nosotros le pedimos oficialmente, finalmente, quiero reseñarte, nosotros le pedimos a la fiscal Raquel Fernández que pida, se negó, finalmente nos niega el 27 de septiembre aproximadamente, nos niega con una resolución fiscal, le dice yo no voy a pedir porque yo no considero que esto sea conducente. Nosotros nos presentamos ese día al Poder Judicial, al juez Corbeta, el juez Corbeta también nos rechaza, apelamos y recién nosotros conseguimos que se pidan estos extractos el 26 de diciembre del año pasado. Y después notificamos esa resolución, queda firme el 29 de diciembre, baja y el juez Corbeta dicta una providencia del cúmplase. Que fue ahora recién. Que fue ahora y los primeros días de enero se van los oficios. El 9 o 10 de enero responde Tigo y Tigo responde diciendo, señores, nosotros no podemos enviar esta información porque ya pasó el plazo de 6 meses por el cual nosotros resguardamos. Salvo 2 números que los tenemos guardados porque había pedido la agente fiscal Brígida Aguilar. Y ahí salta el caso de la nota de octubre. Ahí surge la nota de noviembre. Vos con eso publicaste la nota de octubre, que no sé cómo conseguiste, claro, porque vos publicaste, comenzó todo esto un miércoles, recuerdo bien, fue un miércoles y el jueves sale la publicación del facsímil de la nota. Ahí te hago un paréntesis, sí, porque ahora yo estoy entendiendo un montón de cosas y vos vas a entender también ahora que yo te voy a contar. ¿Cómo yo accedo? No voy a revelar mi fuente, claro, porque tengo esa garantía constitucional, pero una de las personas, no es José Ortiz, una de las personas en cuyo número afectada se solicitan esa nota de octubre, pide, vos que sos abogado, corregime, un habeas data. Sí, ya sé a quién te referís, en qué juzgado está. Bueno, y a partir de ese, ahí consigue, porque esta persona afectada le dice a Tigo, yo quiero saber quién pidió no te puedo dar, le dice Tigo. Tenés que conseguir una orden judicial para que yo te dé esa información. ¿Y cómo si yo soy el titular? Claro. Y después, esta persona consigue esa orden judicial. Y ahí, Tigo le entrega la información, la copia. Le entregó la copia del oficio en la causa 278. En la causa 278. Y eso vos publicaste el jueves en La Nación. Yo recuerdo perfectamente porque yo viví, claro, que a mí se me atacó. Pero digo más cómo surge la obtención de la información, ¿verdad? Sí. Y bueno, y después ahí surge, yo le digo, bueno, está bien, esa causa le afecta a esa persona. Pero cuando yo digo, Tigo no hizo referencia en su nota a esa causa, a la 278, hizo referencia a la 299. Y ahí conseguís vos el oficio en la causa 299 y publicás a la noche. Claro, pero ahí te contextualizo. ¿Por qué sale la otra nota? Porque cuando nosotros dimos a conocer eso, desde asuntos legales de la compañía telefónica dicen, pero acá también apareció otra nota. Cuando este abogado habló por todos los medios, cuando le dijo, ¿cómo van a responder ustedes a un correo electrónico? Y él dice, pero no es solamente esa nota. Nosotros acá tenemos otra nota, incluso nos llegamos a remitir los extractos, le enviamos una nota a J. Augusto Saldívar, a la fiscal Brígida Aguilar, que nunca más recibimos retorno. Por eso nosotros conseguimos esa nota a través de la asesoría jurídica. Y bueno, y ahí surge de que en realidad los investigados en esa segunda nota es todo el sector de la oposición. En la segunda nota. En la segunda nota. Y en la primera nota, 2 números nomás tienen que ver con políticos. El resto tiene que ver todo con los números. Y ahí es otra vez donde nosotros decimos, ¿cómo o por qué? Ya en la nota del 20 de octubre ya se pide el extracto de Carmelo Caballero, claro, de Raúl Fernández Lidman, que en octubre, para nosotros, no sé para mí, porque soy abogado que está en el gremio, tenés idea de quién es. Para mí era un ilustre desconocido, y aparecen otros números que incluso ahora recién yo me enteré que usaba un senador liberal.
de uno de esos números que no están registrados, que dice Roy Asociados o un nombre así que... Almada Roy dice. Almada Roy y Asociados. No, Roy, no me acuerdo. Pero, sí, Almada Roy es José Almada, ¿verdad? O sea, no sé si era el número de José Almada. Pero hay un número que usa un senador liberal, ¿verdad? Bueno, pero finalmente esos números tienen que ver otra vez, y vamos a hablar de investigación seria. Hay dos números que son de políticos, vos decís que hay otro más de un político liberal, sí, pero todo lo demás tiene que ver con una cuestión rara porque está muy vinculado al caso que tanto se publicó, que es Sectamun, porque están las contrapartes, están ahí, pero ambas investigadas. ¿Por qué yo hacía referencia en la publicación de La Nación que podría estar también vinculado al caso Sectamun? Y esto lo publiqué y lo digo con nombre y apellido, porque está el abogado Fernández Paganetti, sí, José Miguel Fernández Paganetti, que yo después, por haber escuchado el audio, incluso en esa parte donde en un momento te dicen que vos querías aparentemente entrar en la causa. No es que yo quería entrar. No, pues, lo que quedó, digo, pues lo que hablan ellos. Sí, dicen, no, lo que ellos dicen es que ya no, lo recuerdo perfectamente porque ese no me mencionó a mí. Le dice Raúl Fernández Lidman a Carmelo, Raúl dice que le dice a Ramón González Daer que ya no están más los Fernández Paganetti, que ya me pusieron a mí en su reemplazo. Sí. Incluso dice que Ramón me odia a mí. Ramón González Daer puteó en contra mía, eso textualmente dice, y así recuerdo en el audio, ¿verdad? Pero por eso digo que esa primera nota es muy rara. Y esa nota tiene fecha 20 de octubre. Llega a la empresa telefónica, según el sello de mesa de entrada, el 23 de octubre. Yo accedí al correo que remitieron, responden desde la compañía telefónica el 25 de octubre a las 3:31 p.m. Con toda la información de extractos de llamadas de marzo del año pasado a noviembre del año pasado. Buenas, adjunto material solicitado, saludos. Y no creo que esa es la forma de responder de ti, uno. Claro. Dos. Y la primera especulación, en ese caso, dije yo, ¿quiénes se beneficiaron con esta publicación? Y es ahí cuando hoy me envían, que creo que te consultaron, te hicieron una nota, si vos tenías algo que ver con la publicación de esos extractos. Y vos dijiste que negaste, que no tenés nada que ver. No tengo nada. Porque ahora que estás acá, yo estoy entendiendo cómo es que saltaron esos extractos cuando me estás explicando que se saltaron a partir de los pedidos de los cruces de llamadas de los policías que tomaron intervención la noche del 31 de marzo. Eso es lo único que nosotros teníamos y que tenemos todavía digerido. Lo que pasa es que como el número de una persona te arroja mucha información, sí, toda aquella persona que habló con Sotelo, nosotros tenemos identificado porque tenemos, ¿qué cosa? El número de Sotelo. Nada más nosotros no teníamos. Después esto explosionó de una manera totalmente increíble. Sí. Y nosotros muchas de las cosas que se publican no están en la carpeta fiscal. Y ahora lo que entendemos es que este tipo de maniobra, donde Brígida Aguilar dice es víctima de falsificación, es la maniobra que se utiliza para obtener esa información. Y después se va a comerciar. Eso es categórico. Después yo voy a hablar, después del siguiente bloque, de otro caso de un senador colorado. Nosotros accedimos al cruce de sus llamadas. ¿Y cómo es que se accede a eso? Nosotros mañana eso publicamos en el diario La Nación y hoy enseguida voy a mostrar una parte. Y yo digo, ¿cómo es que se consigue? Cuando ustedes pidieron no sé cuánto tiempo acceder a cruces de llamadas desde julio del año pasado, más de 6 meses, no pueden hacer. ¿Y cómo es que existe un grupo de personas que consigue así sin ningún, ¿cómo decirlo? Sin mayor rigor? Y es algo que está prohibido porque es la intimidad de las personas. Por eso, entonces ahí estamos hablando, porque yo leí ayer y te pedí el escrito que me enviaste por WhatsApp de la diligencia que solicitaron ante la fiscal Marlene González. Hay que aclarar, tenemos que llegar al fondo de la cuestión. Por eso ¿Quiénes están en esta historia? Porque en principio, cuando yo solamente tuve acceso a la nota del 20 de octubre, lo primero, y te digo con todo respeto, yo dije, ¿quiénes se beneficiaron con esto? Los que dieron a conocer el cruce de llamadas. Yo dije, puede ser el doctor Duarte Cacarello. Pusítelo en el diario. No. Sí. Porque puse en el diario haciendo referencia
a esta conversación del audio, sí, donde Carmelo Caballero y Littman mencionan. Entonces, una de las hipótesis, porque yo en la publicación tiro hipótesis, porque claro, no sabemos cómo. Una de las hipótesis es que en realidad el esquema de solicitar esa información podría estar vinculado a la sexta MUM. Por eso aparece el pedido de Fernández Paganetti, Carmelo Caballero y Littman. Sí. Entonces, solo que es como un ojo que todo lo ve porque están todas las partes ahí metidas. Claro, ¿verdad? Y ahí es cuando otra vez nos perdemos. ¿Y dónde otra vez nos perdemos, se nos pierde la pelota? Cuando vemos la nota del 28 de noviembre, en la que están políticos de la oposición, de la disidencia en su momento colorada, porque hoy todos son uno, y incluso el secretario privado del presidente de la República, también una mezcla. Sí, entonces ahí yo digo, acá hay un esquema de gente que está operando o utilizando, en este caso, no le doy el beneficio de la duda, porque eso la Fiscalía tiene que determinar, utilizando el sello o el nombre de Brígida Aguilar e invocando causas que existen, pero se incorporan números que nada tienen que ver con las causas invocadas. Así mismo, es categórico. Entonces, y afecta a todos. Afecta a todos. Y ahí es donde yo, y después tengo que hacer un corte y a la vuelta cerramos con esto. Si se accede de una manera así, con tanta poca rigurosidad, a extractos de llamadas de candidatos a la presidencia de la República, parlamentarios, políticos, altos funcionarios, empresarios, abogados, ¿qué garantías tenemos nosotros, los ciudadanos comunes, en relación al tema del artículo constitucional que invocás, que tiene que ver con la inviolabilidad de la vida íntima? De la intimidad. A la vuelta de la pausa seguimos hablando con el abogado Guillermo Duarte Cacabelos. Cuando se da, doctor, que aparecen todos los sectores, como dijimos, entonces yo me pregunto, ¿está metido acá el gobierno, el oficialismo? Yo digo que no, porque se harían autoespionaje. ¿Está metida la oposición? Y supongo que no, porque también se pidieron extractos de referentes de la oposición y después voy a contar detalles de que también se accedió a cruces de llamadas del senador Enrique Baqueta del año pasado, que en ese momento estaba en la disidencia. O sea, que están todos. Esto ¿qué nos consulto ya como abogado y también como condición de candidato, que el otro día el viceministro de Asuntos Políticos, Ariel Martínez, decía que en realidad todo esto que va a hacer es por un fin político, en todo el ruido, y que tampoco, él decía que era poco ético sacar una carpeta fiscal después dar para que eso se publique. Eso, entre paréntesis, ¿a qué nos exponemos nosotros ante este esquema, ante esta situación? Los ciudadanos comunes, digo. ¿Le puedo devolver el favor a ¿Sí? Ariel Martínez primero y después Adelante. te contesto? En primer lugar, Ariel habla nuevamente ignorando los hechos. Así como cuando dijo que Florentín se escapó de un arresto domiciliario y después el propio video que él mostró le refutó su versión. Yo no exhibí en ningún momento la carpeta fiscal a nadie. Lo que se publicó es un escrito que yo redacté. Claro. Es más, Elaboración propia. de mi elaboración. Si vos buscas en la carpeta fiscal no vas a encontrar ese cruce de llamadas, porque no existe, nunca hizo. Entonces yo le veo sacado a Ariel Martínez muy preocupado por mi gestión y entonces comete todos los errores que siempre cometió en esta investigación, porque él fue el primero que es una persona que ameritaba, hasta que hizo eso, un poco de credibilidad y seriedad en sus alocuciones. Después salía a defender la payasesca versión de la policía, como de Paredes Palma, de que él no estuvo en el PLRA hasta que se vio su reloj y se le dio a él, y hasta que se demostró que Florentín en realidad había entrado, salido, y estaba en la plaza. O sea, él quiso fungir de serio en ese esquema y se prestó a hablar sin conocer los hechos, y así nuevamente lo hace contigo. Yo conozco
perfectamente cuáles son mis obligaciones, mis deberes y mis limitaciones. Yo jamás publiqué algo de la carpeta fiscal. Lo que yo publiqué es un escrito mío y ese cruce de llamadas que inicialmente se hizo con el número de Sotelo, me basé en el número de Sotelo, pero es una investigación de la querella que presenté yo a la carpeta fiscal y se publicó el día antes que yo presente, porque yo compartí, porque yo sabía que no era fácil obtener los números de teléfono que yo iba a solicitar por la envergadura a quienes pertenecían. Pero mi rol de querellante me obligaba a mí a buscar la presión en el Ministerio Público para que sea seria ¿cómo se llama?, la capacidad de obtener esa información. Por eso es que se publica, pero se publica mi escrito, es algo que yo elaboro, es algo que es mío y que después de que yo lo elabore y yo comparta con quien yo decida, eso se presentó a la carpeta fiscal. Entonces, no es que se arrancó de la carpeta fiscal. No se sacó de la carpeta fiscal, de hecho se publica antes de que exista en la carpeta fiscal, porque yo elaboré un viernes y eso se publicó un domingo y luego empieza todo el andamiaje. Claro. Pero independientemente a eso, y a que esa fue una información obtenida legalmente, porque fue un oficio del Ministerio Público en el marco de la investigación de un hecho punible gravísimo, que es un crimen, sí, y que se pidió el número de teléfono de personas que habían tenido participación directa, y llega esa información. Lo que está ocurriendo ahora es que sin que exista causa de justificación, porque para acceder a estos números de teléfono y a la intimidad de con quien hablaron todas estas personas, con quien hablamos normalmente nosotros, tiene que existir una causa de justificación, es decir, un permiso legal que diga, acá hay un bien superior, hay una situación de conflicto, Jorge Torres tiene derecho a la intimidad, pero ¿qué pasa? La intimidad de Jorge Torres pone en riesgo el esclarecimiento de un hecho punible. Entonces, al existir esa controversia, se ve por el principio de proporcionalidad de que el bien jurídico mayor es el que se esclarezca un hecho punible, y entonces se sacrifica el bien jurídico menor, que es tu intimidad, siempre garantizando tu presunción de inocencia, y entonces se accede a los números, al extracto de personas con quien vos hablaste. Pero tiene que existir una causa de justificación, sí, y solamente lo necesario, lo extremadamente necesario está permitido violar tu derecho para que opere la causa de justificación. O sea, si hay un exceso, tampoco es una causa de justificación. Entonces, esto que está ocurriendo es gravísimo. Que estén los dos candidatos a la presidencia de la República del Paraguay, es decir, al futuro presidente de la República del Paraguay, se ha espiado con estos oficios. O en todo caso se quiso. O se quiso. Se quiso, ¿verdad? Porque en realidad la empresa telefónica, ya como fue el segundo pedido, ya pide más detalles. Pero yo por eso propuse, entre las diligencias que presenté por Efraín Alegre, por el doctor Efraín Alegre, quiero todos los demás oficios que recibiste. Porque esto es lo que nosotros conocimos nomás, Jorge. Claro, lo que llegó a nuestras manos. Claro. Y Tigo está muy comprometido en todo esto. Te paso otro dato. Hay otras compañías telefónicas. No lo dudo. No, hay otras compañías telefónicas, te confirmo, hay otras compañías telefónicas, y en una de esas otras compañías telefónicas también llega un pedido de un parlamentario con la firma o supuesta firma de Aguilar. ¿Qué es lo que te revela esto? Es que efectivamente estamos hablando de que alguien está operando o montó un esquema para hacerse de información privada, para después vaya uno a saber qué intención tienen. Yo no dudo, de hecho que los hechos nos demuestran de que esto es así, de que se extrajo información privada y de que se remitió información privada a un correo. Ahí es donde a mí no me cierra la no participación de alguien desde adentro de la compañía, porque si ellos tienen un esquema de cómo se suele responder, y escuchaba a Victoria Acuña cuando decía, nosotros le enviamos a nuestro funcionario o alguien acreditado viene y busca. Yo también fui funcionario del Ministerio Público y yo sé que es así. Lo engorroso que suele ser. Claro, acceder, lo que cuesta retirar, o sea, todo lo que uno tiene que hacer. Acreditarte para poder retirar. Y acá fácilmente se remite a un Gmail, no me cierra. En 48 horas. No me cierra. No me cierra eso, 1. 2, yo creo que hay que saber qué otros oficios pudieron haberse remitido a esa compañía y a otras compañías, porque a mí me da la impresión de que sin querer queriendo, como dice el Chaburín,
se descubrió esta mafia, porque se descubrió por la respuesta de Tigo en el caso 31M. Eso es lo único que nos vincula a nosotros como caso 31M a todo este montaje delincuencial. Fue la respuesta de Tigo. Dijo, nosotros te podemos dar no te podemos dar números menos estos dos que ella pidió Brígida Aguilar. Claro. Ahí empieza ahí salta. Pues yo creo que hay que pedir el universo total de lo que recibieron de Brígida Aguilar. Totalmente. Dígale a su compañera, doctor Desiree Masi, ella hizo referencia a la investigación que hicimos en La Nación, que llega a mi firma, una investigación cambalache, y después veo que sostiene otra vez en el escrito la misma investigación que ella calificó de cambalache. O sea, tan cambalache no es, por eso recurre o invoca mi misma publicación periodística para hacer la denuncia que usted patrocinó. Claro, en realidad nosotros teníamos dos situaciones. Tuvimos la primera, la primera donde y ahí tenés que entender una de tus hipótesis, como bien me dijiste que ahora entendiste que por qué se produce. En una de las hipótesis se nos endilgó a nosotros, que somos, y aquí hay que entender, el PDP es el partido chico, pero insignia en la lucha en contra de la enmienda. A nosotros, ustedes en particular. Sí, a mí y después el sector de la oposición que yo represento y en el marco del cual estoy candidatándome como Cuando senador. ven la otra nota ahí dicen, esto es mucho más grave. No, claro, ahí es que, de hecho que yo fui el que salía a decir, esta nota no es la nota que dijo Tigo, porque Tigo habla de otro número, entonces ahí se empezó a esclarecer el tema. Y ahí sí aparece la respuesta de la empresa que envía, que efectivamente esa nota un funcionario de la Fiscalía recibió. Claro, sí, pero yo quiero que vos entiendas que nosotros estamos siendo permanentemente, como somos lo que atacamos, y tampoco podemos decir no nos ataquen. Cuando vienen los ataques y tienen esos visos de credibilidad, porque se mezclan cosas, ¿verdad? Y hay tanto hoy día en el ambiente mezclado, los audios por un lado, los cruces que se pasa en todos los sectores. Pasa por todas partes, pero sectores. Esto que estamos hablando es transversal a todo. Acá, totalmente. Nos une a José Ortiz, por ejemplo, ¿verdad? Como víctima en la misma causa. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. A las órdenes. A la vuelta de la pausa hablamos con el abogado Hugo Estigarribia, caso Fiscalía General del Estado, que fue lo que pasó hoy, Díaz Verón, que se salva del juicio político, y también este tema que tiene que ver con cómo se accede de una manera tan fácil a datos tan importantes de las personas. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra en este horario especial de verano. Está con nosotros el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Jorge, un placer estar aquí contigo y un saludo grande a la audiencia. Una amistad hace 20 años, si no es más. Cuando era viceministro de Juventud ya era un joven periodista que cubría el área de juventud. Estamos hablando de década de los 90. 96 al 98. 98. Mucho tiempo. Doctor, este caso del fiscal general del Estado hoy se salva del juicio político. Desde el oficialismo argumentaron, o sea, algunos hablan de que fue un blanqueo, otros dicen, por lo menos los voceros del oficialismo mencionan, de que hay un antecedente del 2014 con el juicio político a 3 ministros de la Corte que el Senado tiene cajoneado y que temen, o temían ellos, que suceda lo mismo con el hoy fiscal general del Estado, que el Senado no defina eso y se utilice después como una herramienta de apriete, de tenerlo ahí acorralado, encerrado. ¿Qué decía al respecto? Yo creo que es una excusa baladí la del oficialismo. En primer lugar, Díaz Verón terminó su mandato hace rato y la Constitución es clara. El artículo 269 dice que durará 5 años en sus funciones. Que no se haya aplicado ese artículo antes, correctamente, ya con Candy Amarilla, con La Torre, que siempre se quedaban más, ¿verdad? No significa que no se tenga que cumplir la Constitución. Acá el problema grave que tenemos es el incumplimiento de la Constitución, ¿no? Y Verón tenía que irse a cumplir 5 años. Se queda. Ahora, ¿cómo lo sacás? La única vía es el juicio político, porque no tenés otra vía constitucional. Entonces, yo creo que la excusa del oficialismo es una excusa baladí tonta, para justificar su no voto por este juicio político y le causa grave perjuicio a su sector, al Partido Colorado en campaña electoral de lista 1,
con esta posición, así como estos liberales que estuvieron ausentes. Y los sectores políticos no tradicionales, aquellos que están presentando candidaturas al Senado, diputados, son los que más se van a beneficiar con esto. O sea, acá tendría que haberse avanzado en hacer la acusación al juicio político si la situación de Díaz Verón ya es irregular. Entonces yo creo que este tipo de excusas son baladías. Así también pienso que el juicio político que está a 3 ministros de la Corte tiene que resolverse. O se rechaza el juicio político o se hace lugar. Entonces no puede estar congelado en el tiempo como está en el Senado, ¿verdad? Eso para mí es grave, ¿verdad? No, pero ahí también, claro, hoy también se agrega hace cuánto tiempo que el Ejecutivo remitió el nombre de Sandra Quiñones para que el Senado defina. Claro, ahí habría que rechazar la terna si no están de acuerdo, ¿verdad? Se habla de un plazo, está estipulado, esos 30 días, pero tampoco se estipula qué pasa si no responde. Entonces, se pusieron unas cláusulas gatillos en esa ley, sí, justamente para que se tenga que pronunciar en tiempo, y no suceda lo del defensor del pueblo. Cláusula de gatillo es esa que se dispara, pero no se produce el disparo porque no hay sanción. Entonces yo creo que acá es muy simple. Las instituciones tienen que cumplir su rol y en plazo. Por ejemplo, si no estaban de acuerdo con Sandra Quiñones, que rechacen ya su nombre, etcétera, etcétera, y se siga el procedimiento. Ahora a lo mejor se acelera con esto, ¿verdad? Pero en fin, el problema grave en Paraguay, siempre lo digo en todos los medios en los que tengo la suerte de compartir con el público y con los periodistas, es que la falta de institucionalidad, la falta de cumplimiento de las normas. Parece que tenemos un desapego a las normas y eso nos hace frágiles y nos hace débiles ante la comunidad internacional, y un país mediterráneo como el nuestro necesita ser fuerte en sus instituciones. Ahí tenemos el caso de Suiza, por ejemplo, mismo un país hermano, Uruguay, con un fuerte cumplimiento de sus instituciones y una fuerte política internacional. Nosotros tenemos que mirar los ejemplos y aplicarlos en esta nueva etapa democrática que tenemos con más razón, ¿verdad? Se puede interpretar como otra excusa cuando se hace referencia a que en estos hubo hoy, si no estoy equivocado, 3 libelos acusatorios que se expusieron en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Uno hacía referencia a mal desempeño, que puede entrar cualquier cosa, puede entrar mal desempeño, pero uno que preocupó tiene que ver con la usurpación a la función pública. Porque dicen que si se aplica eso, o si lo sacaban a Díaz Verón, invocando esta figura, podría quedar sin efecto todo lo que él hizo a partir de que se dio su mandato, que venció su mandato en noviembre del 2016. Así mismo, eso podría implicar la nulidad de muchas personas. Imagínate todo el descalabro que eso iba a generar. Fíjate lo que implica el no cumplimiento de la Constitución. Es que es grave. Nosotros ya lo dijimos con el tema de la enmienda, lo dijimos en otros temas. Siempre violar la Constitución. El tema de la candidatura de los expresidentes, y no es contra Carter, no es contra Nicanor. Dice la Constitución, serán senadores vitalicios. Y hoy lo tenemos como candidatos a senadores activos, por ejemplo. Y muchos correligionarios, pues, yo soy colorado, se sabe, pero un colorado institucionalista. Me dice, pero vos hablas siempre del mismo tema. Es que tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que cumplir las normas. La norma no es cuando nos favorece que se aplique y cuando nos favorece que no se aplique. Entonces, ese es nuestro gran problema, Jorge. Yo siempre insisto, algunos de repente me dicen, voy a decir unas declaraciones, sos istas. No, primero la Constitución, y esa debe ser la línea de acción política que debemos trazarnos si queremos ser serios y respetados. Así de simple, eso es lo que yo opino y siempre opiné así. Algunas veces le favorece a uno, algunas veces le favorece a otro, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de la usurpación a la función pública, convengamos que hoy, de los 370 fiscales que tenemos, la mayoría están con mandato vencido. ¿Por qué? Porque no se resuelve, o se presentaron ya una nueva terna, pero no se resuelve, y vos le preguntás a un fiscal, pues, doctor, ya vas por tu 3er periodo. No, en realidad este es por el 2. Pues ¿cómo si hace 13 años estás? Pero no, porque no me confirmaron, recién me confirmaron cuando yo ya tenía 8 años. O sea, también a mí me decían que si se utilizaba esta figura teníamos que revisar el caso. Yo no sé si los 370 están en esta situación, pero una mayoría está en esa situación, ¿verdad? Lo que revela que hay un sistema que no está funcionando, que tendría que ser, convengamos, no digo automático, pero por lo menos que no pase esto que pasó, mismo con el fiscal general del Estado anterior, Candia Amarilla, ¿cuánto tiempo estuvo? Más de un año, ¿verdad? Estuvo más de un año. Hay 2 casos de cumplimiento de la institucionalidad muy interesantes, ¿verdad? El caso del doctor Altamirano, que se retiró al cumplir su mandato, ¿verdad?
y no se pudo presentar confirmación porque no había ese mecanismo. El caso de Wildo Riencia cumplió 75 años, se retiró, ¿verdad? Y está en el caso de todos los presidentes de la República que se retiran de cumplir su mandato, los senadores, los diputados, ¿verdad? O sea, otros cargos sí, pero en estos cargos, fiscal general del Estado, defensor del pueblo, no se retiran. Entonces, ¿por qué no se opera igual en todos los casos? Bueno, ahí está. Este es un mal precedente, es un mal uso de una costumbre de violar la ley. Y acá tenemos consecuencias graves, ¿verdad? Fíjate vos, lo que vos estás señalando, si se daba, se puede dar la nulidad de una cantidad de procesos y cuántos efecto dominó, efectivamente, y de todos los fiscales, ¿verdad? Y ahora se tiene que analizar esto. Siempre lo malo hay algo positivo. Todos los que están usurpando cargos, como fiscales, como jueces, como camaristas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahora hay que poner ojo en esto y a obligar a las autoridades políticas, sobre todo las electivas, por ejemplo, senadores, miembros del Consejo de la Magistratura, donde hay también diputados, etcétera, etcétera, a cumplir en plazo todas las designaciones, ¿verdad? Entonces, siempre yo digo que crisis a veces es sinónimo de oportunidad. Todo esto que está sucediendo, que es crítico para develar el manejo entre política y justicia, sin embargo es positivo para tratar de mejorar. Lo otro, doctor, que quería consultarte, sé que sos, pues te conozco, justamente decíamos referencia hace muchísimo tiempo, y sos un estricto defensor de las normas constitucionales. Esto que salta ahora, que está en la discusión, por un lado la historia de los audios, y por otro lado, lo que nosotros la semana pasada habíamos denunciado, a través de una investigación en el diario La Nación, cómo se accede de una manera con un cero rigor de información que es de carácter privado, incluso que hace referencia también a las garantías constitucionales que tiene que ver con la inviolabilidad de la intimidad. Entonces, convengamos que esto también tiene que preocuparnos, porque después de lo que descubrimos ahora, con el caso de una nota supuestamente fraguada con una firma aparentemente falsificada de una fiscal, se remiten oficios a telefónicas, a no solamente una, porque tenemos información de que se remitieron a otras, y algunas responden sin mucho rigor. Justamente para contextualizar esto tenemos este informe que preparamos. A ver. Fraguaron un caso para pedir extractos de las llamadas de políticos y abogados. Usando la firma aparentemente adulterada de la representante del Ministerio Público, Brígida Aguilar, se solicitaron extractos de llamadas de conocidos políticos, abogados y empresarios que nada tenían que ver con una supuesta causa. El 20 de octubre del año pasado, una nota con el sello y supuesta firma de la fiscal Brígida Aguilar de J. Augusto Saldívar se envió una nota a la empresa Tigo Paraguay, alegando investigaciones en una supuesta causa en la que una mujer denuncia que un hombre le envía mensajes molestosos a fin de obtener detalles de varios números telefónicos pertenecientes a conocidos políticos, abogados y empresarios. En el referido escrito, se pide a la telefónica extractos de llamadas entrantes y salientes, como así también mensajes de texto entrantes y salientes de las siguientes personas: Blas Llano, Luis Canillas, José Ortiz, Valerio González Gómez, Carmelo Caballero, Mauricio José Peruzzi Espínola, Roy y Asociados, José Fernández Paganetti y Raúl Fernández Lidman. Lo solicitado, dice el escrito, deberá comprender desde el mes de marzo de 2017 a la fecha del pedido, que es 20 de octubre del mismo año. Incluso se señala que el pedido es de carácter urgente y deberá ser remitido a la sede del Ministerio Público o al correo institucional fiscaliaaugustosaldívar@gmail.com o en mesa de entrada Tigo, a fin de que la funcionaria Silvia Noelia Velázquez, con cédula de identidad número 3.813.721 según el escrito. Suponemos que faltó completar que Silvia era la persona que lo iba a buscar del local de la empresa. En la nota se invoca la causa número 278/17, persona innominada sobre SIIP a determinar, y ya no expone más detalles. Desde la telefónica dijeron que la empresa respondió el pedido considerando que se trataba de un pedido fiscal de carácter urgente y que la compañía siempre responde a los requerimientos judiciales. Al hacer el seguimiento a la causa invocada para solicitar los mencionados extractos de llamadas, encontramos que la misma corresponde a una denuncia formulada por Hilda Elizabeth Chávez,
en fecha 31 de enero de 2017, formalizada en la comisaría 33 de Posta Ibiraró. En la descripción del relato del hecho se lee: refiere la denunciante que un sujeto de nombre Miguel Aguayo la llama y le manda mensajes a ella y al marido, causándole dificultades. Es decir, se utilizó aparentemente una causa común, si es que realmente existe la causa, ya que dicho expediente ni siquiera se encuentra en el Ministerio Público, para presentarla como una cuestión de carácter urgente y solicitar a la empresa Tigo Paraguay los detalles de los extractos de las llamadas de los políticos, abogados y empresarios. ¿Ya sabían de la existencia de los audios? El escándalo de los audios filtrados saltó el 14 de diciembre del año pasado, días antes de las internas de los partidos políticos. Coincidentemente, en la nota fraguada de fecha 20 de octubre de 2017, que se envía a la empresa Tigo Paraguay, en la que solicita los extractos de llamadas, aparecen los números telefónicos del ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann, y del abogado Carmelo Caballero. A ambos, según los audios divulgados por la prensa, se los escucha arreglando y cocinando causas y expedientes judiciales. ¿Por qué se pidieron los extractos de esos números? Y acá surgen varias hipótesis. La primera es que 2 meses antes de la divulgación ya se sabía de la existencia de esos audios. Lo otro, que en realidad estaban haciendo el seguimiento al caso Sectamun, ya que también se solicitó el extracto del abogado José Fernández Paganetti, quien aparece invocado en uno de los audios vinculado al pleito de la Sectamun, y en donde se menciona que el abogado Guillermo Duarte Cacabelos estaría con pretensiones de manejar la causa. Bueno, sobre esta última parte, en el bloque anterior, el doctor Duarte Cacabelo explicó en qué contexto se dio, apareció su nombre en los famosos audios. Doctor, varias cosas que saltan acá de este informe. Por un lado, lo que mencionaba yo, hay un esquema acá, evidentemente a todas luces. No sabemos quiénes son, porque acá en este informe aparece que se invoca una causa X, y se meten números de teléfonos de personas que nada tienen que ver con esa causa. Y este pedido, esta información, se remitió, llegó. Y después hubo un segundo pedido, que hablamos en el bloque anterior con Duarte Cacabelos, que la empresa ya no remitió, sino le pide más datos a la agente fiscal, porque estaba el nombre de la agente fiscal, ella dice que le fraguaron la firma. Entonces yo decía, si se consigue de una manera tan fácil, hasta con una nota fraguada, extractos de llamadas de candidatos a presidente de la República, de parlamentarios, empresarios, abogados, ¿qué seríamos nosotros los ciudadanos comunes? Bueno, acá, primero, yo creo que la empresa telefónica obró bien en la segunda oportunidad. En pedir más datos. Claro. Eso es lo que corresponde. La primera vez se obró de forma muy ligera, con todo respeto al equipo jurídico, a la telefónica. A lo mejor en la buena fe de colaborar, ¿verdad? Sí, pero no es lo usual. No es lo usual. O sea, en primer lugar, ¿cómo opera una empresa ante un pedido de ese tipo? No, primero tiene que salvaguardar responsabilidades, si es uno un fiscal, si es uno un juez, qué causa es, por qué pide incluso, ¿verdad? Porque, claro, tiene que cumplir una orden judicial, pero ¿en qué condiciones la cumple? En segundo lugar, obviamente que sí, que hay un esquema, hay un interés de saber las comunicaciones. Yo también rescato la labor de la prensa libre. Por un lado, quiero decir, yo rescato la labor de Mabel Reffel de digamos, divulgar estos audios como una conquista constitucional que está en la Constitución del artículo 29, de no revelar su fuente de información. Esa es una cuestión que bien tiene consecuencias políticas y jurídicas. Que yo aclaré entre paréntesis que si yo recibía esos audios, yo los iba a publicar. Porque vos también sos un periodista de investigación, igual que Mabel, igual que Patricia Vargas, en diversos medios, ¿verdad? Eso justamente se buscó en la Constitución y hay que darle su mérito a los periodistas constituyentes en ese momento, Benjamín Fernández Bogado, Silvia González del Valle, Aníbal Saucedo Rojas, cuando esos periodistas, ¿verdad?, que explicaron a los demás constituyentes y nosotros entendimos y se introdujo eso. Por otro lado está el valor que tiene una grabación sin orden judicial. En juicio, como prueba por sí misma, no tiene un valor con peso específico como prueba solamente eso. Ahora, si le incorporas cruce de llamada, le incorporas testigos, le incorporas consecuencias, por ejemplo, cómo se manejaron esos juicios,
relaciones, etcétera, etcétera, ahí sí. Entonces también está el otro artículo, el artículo 37 de la Constitución, ¿verdad? O sea, hay una armonía de artículos. Ahora, obviamente que el ciudadano que está en función pública, eso también quiero decirte, tiene una vida privada mucho más restringida. O sea, el hombre público, el hombre público, por eso es que es grave lo que se está analizando en el caso de González Daer, Oviedo Mato, Adolfo Ferreiro, Portillo, etcétera, etcétera. Son personas que están en función de mandato del pueblo, 3 de ellos estaban en funciones en órganos extrapoder, en este caso jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Entonces, hay una vinculación con la justicia, entonces es grave. Ahora, el hombre del sector privado, vos sabés que son objeto también de detectives privados de repente que tienen acceso a información, por ejemplo, y eso se usa para detectar infidelidades, negocios, hay muchos casos de adulterio probado. La otra me contaba un escribano que elaboró un acta notarial sobre eso, ¿verdad? Algo inédito, ¿verdad? Sobre un... Incluso a mí me contaban el caso de un gerente de una empresa que tenía información de que un funcionario le estaba pasando información, una especie de espionaje industrial a la competencia, y tenía un fiscal amigo y le dice, dentro de una de tus causas, meteme este número porque quiero saber en qué anda mi funcionario. Y obtuvo de esa manera, ilegal. Claro, hay por ejemplo la causa de destitución del fiscal, porque el fiscal no puede pedir de una manera ligera un informe, sino para un objetivo determinado. Entonces hay que investigar también eso. Ahora, es saludable todo lo que ha sucedido con la divulgación de estos audios porque se produce una consecuencia política y se van a producir consecuencias jurídicas importantes que no se hubieran producido. Y ahí hay que resaltar el rol, y no porque esté yo en un programa de televisión ni con un periodista investigador, sino hay que resaltar la labor de la prensa libre, ¿verdad? Y esa es una de las conquistas de nuestra democracia. Ahora, ¿cómo va a juzgar el día de mañana el juez de la causa? ¿Cómo el fiscal tiene que acompañar esa semilla de prueba, que es el audio? Claro. Entonces, ¿cómo va a ser? Ahí ya se verá en el proceso. O ya genera consecuencias políticas importantes, ¿verdad? Y es saludable que así lo sea, pero lo que es grave es la falsificación de firmas, para conseguir cruces de llamado, la liviandad con la que la empresa remite, la vulnerabilidad de la comunicación privada, que también la Constitución protege de este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, hay que entender también que la tecnología, así como nos comunica, también de repente te perjudica, o sea, avanza en tu privacidad, ¿verdad? Hace falta tener una especie, ¿cómo llamarlo?, de rotularlo, protocolo de un procedimiento único por parte de tanto de la Fiscalía, del Poder Judicial, a la hora de solicitar información que tiene que ver con los extractos de las llamadas. Yo creo que sí. Hoy no existe. Yo creo que debería haber. Esto también tiene que enseñar a reglamentar. Todo, resulta que la norma surge en la medida que la necesidad surge, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora se tiene que regular más cómo se van a entregar los extractos de llamada, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Pero realmente esta falsificación de firmas es grave y se debe investigar a fondo. Entre paréntesis, mañana va a haber novedades sobre este caso porque hay una fiscal designada, una agente fiscal que es Marlene González, y me pasaron el dato desde la Fiscalía hoy, antes de empezar el programa, que mañana va a haber novedades sobre esto. Que es lo que hablábamos también hace rato. Acá se tiene que ir hasta al fondo de la cuestión porque están afectados no solamente desde el oficialismo y no solamente opositores o disidentes. Todos están afectados en esta situación. Todos los que hayan actuado en el mismo sentido deben tener la misma sanción. Claro. Y esto es sin distinción de sectores porque esto es de interés ciudadano, de interés público, ¿verdad? Ya no es una cuestión de sector. Él escuchaba a un senador, por ejemplo, decir que a los colorados les interesa lo de Ferreiro, lo de Portillo, que a los liberales y a los otros les interesaron los colorados. Bueno, a los ciudadanos en general nos interesa que caiga quien caiga. Acá tienen que perder investidura. Todo lo que hicieron tráfico de influencia, no importa de qué color sea, porque la corrupción, el desmadre institucional no es propio de un partido. Obviamente el partido que más tiempo tuvo en el poder, el Partido Colorado, entonces le afecta más al Partido Colorado, pero se está demostrando que es daltónico esto.
Entonces, acá caiga quien caiga, y si tiene que caer también magistrados, abogados tienen que tener matrícula casada. O sea, casada en el sentido de cancelada, ¿verdad? Porque también se puede entender como matrimonio el término casación. A veces al decir casada parecería matrimonio, no. Matrícula casada porque hay muchísimos colegas que se esfuerzan estudiando, trabajando, presentando escritos, y sin embargo unos cuantos badulaques traficando influencias absorben el manejo de los casos, y a veces desde lugares como Yate y todo se maneja la justicia, parece que, ¿verdad? Parecería que. Bueno, toca hacer la pausa. A la vuelta quiero compartir con usted un material que mañana va a leer en detalle en el diario La Nación. Lo voy a leer una parte, mostrar una parte, y solamente le voy a hacer una pregunta. No hace falta que me haga un juicio de valor si quiere al respecto. A la vuelta a la pausa. Bueno, seguimos en la caja negra en este horario especial de verano. Doctor, nosotros accedimos a unos cruces de llamadas. Revisamos y dijimos, el contenido de esta información nos parece de interés público, porque estamos hablando que afecta el cruce de llamadas de un senador nacional, un senador colorado. Y aparte de que lo vamos a dar a conocer, mañana se publica esto en el diario La Nación, dijimos, esto también viene y confirma lo que veníamos denunciando en cómo se accede a este tipo de información por parte de no sabemos quiénes están detrás, de cómo es que consiguen este tipo de información. Nosotros la recibimos, corroboramos si el número efectivamente existe, hicimos la llamada a las personas que aparecen mencionadas y efectivamente esto es real, existió. O sea, y cerramos el círculo, ¿verdad? De recibir la información, de corroborar y que lo presentamos. Y estamos hablando de un llamativo flujo de comunicaciones entre el senador colorado Enrique Baqueta y varios administradores de justicia. Y como decía recién, este es otro caso que confirma la vulnerabilidad para el acceso de las comunicaciones privadas de las personas. Y justo esto salta ahora en pleno momento de discusión acerca de la existencia de este esquema montado para la obtención de extractos de llamadas de altas autoridades, de políticos, parlamentarios, empresarios y abogados. Salta ahora el caso, quizás podemos presentarlo, otra víctima, entre comillas, es el senador colorado Enrique Baqueta, quien a juzgar por estos cruces de llamadas que nosotros recibimos, dialogó vía teléfono celular entre mayo y noviembre del año pasado con 23 fiscales y 37 jueces, más otros funcionarios del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Defensa Pública, entre otros. Este cruce de llamadas del senador Enrique Baqueta, al cual accedimos, que mañana van a leer en detalles en el diario La Nación, pone nuevamente al desnudo la fragilidad del sistema a la hora de obtener este tipo de informaciones por parte de las compañías telefónicas en general, y lo que habíamos revelado en investigaciones anteriores, cómo se instrumentan documentos públicos aparentemente no auténticos para montar el esquema. Y el detalle del cruce de llamadas que corroboramos, y efectivamente se trata de las comunicaciones que mantuvo el legislador Enrique Baqueta, por ejemplo, se ve que en esos 7 meses el parlamentario mantuvo esta cantidad de conversaciones con fiscales y jueces de diferentes jurisdicciones de la República. Salta, que habló con la esposa del fiscal general del Estado, y que nos pasaban hoy la información de que en realidad es uno de los teléfonos que utiliza Javier Díaz Verón, habló en 24 oportunidades. También figuran otros contactos con los números que están a nombre de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, en un total de 32 comunicaciones. Y al observar el listado de las comunicaciones del senador con los operadores de justicia,
se pueden hacer varias conjeturas acerca del por qué el senador Baqueta necesita dialogar con tanta frecuencia con fiscales y jueces que manejan sonados casos de corrupción y sobre todo sabiendo que el parlamentario estuvo por varios años como miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. En otro de los detalles del cruce de llamadas se lee, por ejemplo, que habló con el relator del ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Garay Zucolillo, cuyo juicio político hoy está cajoneado en la Cámara de Senadores, con el abogado Tomás Rochol, con quien habló en 12 oportunidades. Y después yo tengo acá el detalle de las comunicaciones, cantidad de llamadas. Mario Duré, exfiscal, 3 comunicaciones, Asociación de Magistrados, por ejemplo, Lilian Blácida Flecha, jurado de enjuiciamiento de magistrados, Silvia Adriana Cabrera, fiscal, 10 comunicaciones, Ángela Carolina Jara, defensora pública, 2 comunicaciones, la fiscal María José Pérez, 20 comunicaciones, 20 conversaciones telefónicas con el senador Baqueta. También aparece Blanca Arana de Salinas, una funcionaria del INDER, 4 comunicaciones, la fiscal Claudia Penayo, 18 comunicaciones, el juez Leoncio Ortiz, 2 comunicaciones, el juez Blas Cabrisa, 4 comunicaciones, un número que aparece en nombre de la Corte Suprema de Justicia, 16 comunicaciones, un juez de Encarnación, Nelio Prieto Tazú, una comunicación, intendente de Choré, denunciado por agresión de niños, 3 comunicaciones, Sandra Palacios, una camarista de Encarnación, 7 comunicaciones, el ex juez de paz Jorge Brizuela, 8 llamadas, Javier Bogado Vera, juez de paz de Ciudad del Este, 4 comunicaciones, y es larguísima la lista. El juez Julián Camacho, 4 comunicaciones, Ramón Trinidad Zelaya, juez, 2 comunicaciones, aparece otra línea del jurado de la Asociación de Magistrados Judiciales, el fiscal Benjamín Marisevich, una comunicación, Odilón Turó, un sindicalista del Ministerio Público, 17 comunicaciones, un juez de Curuguatú, Silvio Flores, 2 comunicaciones, el juez que maneja la usucapión a favor de Campos Moronví sobre tierras del Estado, Juan Vicente Pereira, juez civil y comercial de Ciudad del Este, 6 comunicaciones, lo que les decía Fulgencio Tomás Rochol, 12 comunicaciones, Alejandro Peña, juez, 30 comunicaciones, 30 conversaciones telefónicas, otro número de la Asociación de Magistrados Judiciales, Luis Fretes, Ministerio de MDP, Ministerio de la Defensa Pública, 6 comunicaciones, fiscal Liz Verónica Centurión, camarista Santiago Brizuela, 2 comunicaciones, juez Cristian Bernal, una comunicación, Fabio Cabañas, un juez, 5 comunicaciones, el fiscal Rubén Moreno, 5 llamadas, Martín Ibáñez, Ministerio de Defensa Pública, 3 comunicaciones, aparece el camarista de Ciudad del Este, 10 conversaciones con el senador Baqueta, otra línea de la Asociación de Magistrados Judiciales, el camarista Anselmo Aveiro, Rafael Monzón, superintendente de Justicia, 4 comunicaciones, y lo que les decía también la esposa del fiscal general del Estado, 24 comunicaciones, el ex fiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla, 4 llamadas, Victoria Acuña, 2 llamadas, 2 conversaciones, fiscal anticorrupción, actual presidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay, Rogelio Ortúzar, 4 comunicaciones, después otro número de la Asociación de Magistrados, 6 veces se comunicaron, Fidel Bordón, asistente fiscal de Pedro Juan Caballero, 8 comunicaciones con el senador Baqueta, el fiscal Adriano Ayala, 4 comunicaciones, el ex juez Gustavo Ayala Brum, el jefe de cheques judiciales de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Adolfo González, 2 comunicaciones, después aparece, hay otra lista, es larguísima, Alfredo Cronaueter, funcionario del jurado de enjuiciamiento de magistrados, 4 comunicaciones, Mona Lisa Muñoz, fiscal, 2 comunicaciones, jueza Elsa Idoyaga, otra funcionaria del jurado de enjuiciamiento de magistrado María de la Cruz Zacarías, fiscal Laura María Benítez, 24 comunicaciones con el senador Baqueta, la jueza de Encarnación Zulma Luna, 4 conversaciones, Selva Morel Acevedo, defensora pública, 2 comunicaciones, después aparece otra defensora pública, 2 comunicaciones, Mariana Vázquez, la jueza de Alto Paraná, Graciela Ovelar, 2 conversaciones, y sigue la lista. Doctor,
¿Es normal? Respondeme a la vuelta de la pausa. Sí. Respondeme a la vuelta de la pausa. Gracias, doctor. A la vuelta de la pausa. Estamos en el último bloque de La Caja Negra. Le agradezco su tiempo al doctor Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista. Uno se pregunta, después de haber escuchado este flujo de conversaciones entre un senador colorado, 23, acá tengo a mano, 23 fiscales, 37 jueces, funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, Defensoría Pública. ¿Es normal que un juez, que un senador tenga ese flujo de conversaciones con operadores de justicia? No debería ser normal. Yo te voy a contestar con lo que yo hice como senador. Yo me fui a 2 juramentos de abogados de jóvenes, alumnos míos, y nunca más pisé la Corte Suprema. Sin embargo, hay senadores y diputados que están en los pasillos de la Corte, están permanentemente por ahí, ¿verdad? No es lo deseable. Y lamento mucho porque Enrique es un colega, un amigo, pero caiga sobre quien caiga esto te voy a decir. Un senador de la nación tiene que mantenerse alejado de la justicia. Y por eso tengo también una teoría. No pueden ejercer la profesión ningún senador ni diputado que sea abogado. Yo cerré mi estudio jurídico 5 años. Cuando estuviste como Cuando parlamentario. estuve como parlamentario, sí mismo. No firmé ningún escrito y nunca pisé tribunales. Porque acá, como mínimo, hay un conflicto de intereses, por no decir otra cosa. Claro, yo no sé si Enrique sigue ejerciendo la profesión como Tuma, que lo asume públicamente, ¿verdad? Pero no es lo deseable, no es lo deseable. Justamente, al margen de que haya sido vulnerado el derecho de Enrique, de esto, que lo desea, pero es importante también establecer que hay una línea que debe trazarse. El político en la política, y más aún si está fuera de funciones, jurado de enjuiciamiento, consejo de magistratura. El político en la política y el juez en lo suyo. Y ahí es donde es muy importante. El reglamento, la reforma del reglamento interno de la Cámara de Senadores está congelada, que habíamos presentado ya en su momento, cuando yo estaba, y también un código de ética para los senadores, ¿verdad? Y diputados. O sea, yo creo que al margen de que no conocemos el contenido, claro, no es lo deseable una comunicación de este tipo tan fluida entre un senador y administradores de justicia. Lo digo con mucho claro, respeto y afecto, ¿verdad? Yo también hacía referencia, no quiero hacer ningún juicio de valor porque no tenés el contenido de la conversación. Pero como mínimo esta cantidad, este flujo permanente de diálogo entre un parlamentario que estuvo también mucho tiempo como miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que tenga este flujo de conversación con fiscales y jueces y otros administradores de justicia, como mínimo, a mí, como se dice comúnmente, me hace cierto ruido. Y más aún que demasiado interés tenían algunos en ocupar esos cargos en el jurado de enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura. Y casi siempre eran las mismas personas, vinculadas a estudios jurídicos o tráfico de influencia, ¿verdad? Entonces, uno también ya tiene respuesta a por qué tanta gente quería ir a esos lugares, ¿verdad? El domingo pasado, acá en Unicanal, en Caro Cruz, me decía el diputado Dani Durán, a todos hay que medirlos con la misma vara. Independientemente a que sea amigo nuestro, correligionario, o inclusive a todos, porque si en realidad hay una intención de sanear este sistema, que ya lo hablamos, de lo podrido que está y que lo hemos notado, corroborado con los audios que se filtraron, que hemos escuchado y nos hemos escandalizado todos. Yo no creo que exista un paraguayo que no se haya escandalizado al oír eso, cómo se transaba y se manejaba la justicia. Entonces yo creo que todos tienen que ser medidos con la misma vara. Por eso creo que hace rato hiciste referencia al caso de Portillo en diputados, que me da la sensación de que ahí los diputados achicaron las letras, a diferencia de los otros. El caso de Portillo es más grave porque una de las personas que estuvo en la conversación difundió los audios. Claro. O sea, esos audios sí tienen un valor mucho más fuerte en juicio. Cuidado, porque y el mismo Portillo lo dijo, ¿verdad? Entonces, esto es mucho, el caso de Portillo es más grave incluso que los demás casos. Ahora, caiga sobre quien caiga, el peso es lo que aplica dura lex sec lex. Totalmente. No importa qué sector, no importa qué religión, acá hay un interés ciudadano superior, los intereses de la patria. Y yo creo que algunos se quejan, no porque son colorados, nomás me atacan, no porque no soy colorado, le atacar al colorado, no, acá sobre todo. Y yo resalto
el valor de la prensa libre. No importa quién sea el periodista investigador, sea Juan en este caso, sea Mabel en el caso de ABC, Cardinal, sea en el caso de Patricia Vargas con los medios de Telefuturo, yo rescato esta tarea de la prensa libre que nos ayuda. Ahora, lo preocupante es que se fraguen órdenes judiciales y que las empresas abran eso a manos realmente mafiosas, ¿verdad? Y es lo que se tiene que investigar. Sí, eso hay que investigar y establecer responsabilidades. Sí. Doctor, un gusto como siempre y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la oportunidad, un gran saludo a la teleaudiencia. Gracias. Gracias por acompañarnos. Detalles de esto que vimos el senador Baqueta mañana en el diario La Nación. Buenas noches.